2 horas antes de que comenzara la boda, para darle una dulce sorpresa a mi prometido, entré sigilosamente en la habitación donde se preparaba, en lugar de en la suite nupcial, y me escondí debajo de la cama. Sin embargo, de repente, escuché el sonido de unos pasos pesados entrando en la habitación. Me sobresalté. Porque no era mi prometido. El hombre que entró reprodujo una grabación de voz desde su teléfono móvil. Lo que escuché a continuación hizo que mi corazón se detuviera. Sentí que toda la fuerza abandonaba mi cuerpo. Nunca imaginé que mi prometido fuera capaz de algo así. El reloj de pared marcaba las 8 de la mañana. Eso significaba que quedaban 2 horas para el comienzo de la ceremonia. Carmen se miró en el gran espejo rodeado de luces brillantes. Llevaba un vestido de novia de un blanco purísimo que caía maravillosamente hasta el suelo, adornado con lentejuelas brillantes cosidas a mano, una por una. El velo aún no estaba perfectamente colocado, ya que la estilista necesitaba hacer unos últimos retoques en su peinado para asegurarlo. Aún así, Carmen ya se sentía como la princesa de un reino. Sonrió levemente, imaginando el rostro de Javier cuando la viera en el altar dentro de poco. A los ojos de Carmen, Javier era el hombre perfecto. Era educado, profundamente devoto, y siempre trataba a los padres de Carmen con una ternura exquisita. Carmen le dijo a la maquilladora y a su mejor amiga, Marta, que necesitaba ir un momento al baño, pero era solo una excusa. En realidad, quería subir sigilosamente a la habitación del novio, ubicada en el piso de arriba de aquel lujoso hotel, propiedad de su padre. En su mano, sostenía una caja de terciopelo azul oscuro. Dentro había un reloj de pulsera de alta gama, que Javier llevaba deseando desde hacía mucho tiempo. Carmen quería poner de buen humor a su prometido antes de que pronunciaran sus votos sagrados, así que pensó en dejarle este pequeño regalo sorpresa sobre su tocador. Esa mañana, los pasillos del hotel estaban bastante tranquilos, ya que la mayoría de los familiares y el personal estaban ocupados en el gran salón de baile de la planta baja, con los preparativos de última hora. Los pasos de Carmen apenas se oían sobre la gruesa moqueta del pasillo. Su corazón latía con fuerza, no por miedo a ser descubierta, sino por una abrumadora sensación de felicidad. Llegó a la puerta de la habitación 305, donde se preparaba Javier. Carmen apoyó la oreja en la robusta puerta de madera. Silencio. No se oía nada dentro. Probablemente, Javier había bajado a desayunar o a comprobar cómo iban los preparativos en el salón. Con cuidado, Carmen sacó la tarjeta de acceso de repuesto que había conseguido en recepción el día anterior y la acercó al sensor de la puerta. Se oyó un suave clic y la puerta se abrió. Nada más entrar, el aroma masculino del perfume que Javier solía usar inundó sus sentidos. La habitación estaba impecable y fresca. El smoking de Javier colgaba pulcramente cerca de un armario de cristal. Carmen se acercó al tocador y colocó la caja de terciopelo justo en el centro de la mesa. Imaginó la sonrisa de Javier cuando la encontrara más tarde. Pero justo en ese momento, escuchó el sonido de unos pasos pesados que se acercaban por el pasillo. Eran pasos bruscos y apresurados, muy diferentes a la forma tranquila y serena de caminar de Javier. Carmen entró en pánico por un instante. Si su prometido la veía ahora, la dulce sorpresa se arruinaría por completo. Miró a izquierda y derecha, buscando un lugar donde esconderse. El armario era demasiado arriesgado, ya que Javier seguramente lo abriría para coger su smoking. El baño tampoco era una opción segura. Escuchó el sonido de la tarjeta de acceso al ser pasada por el sensor de la puerta. En un arrebato de pánico, Carmen se lanzó al suelo y rodó bajo la cama, que era bastante alta. El cubrecama blanco, que llegaba hasta el suelo, ocultaba perfectamente su presencia. El corazón de Carmen latía tan fuerte que temía que se pudiera oír desde fuera. Se abrazó las rodillas sobre la moqueta polvorienta debajo de la cama y contuvo la respiración. La puerta de la habitación se abrió bruscamente. A través de una pequeña abertura en el cubrecama, Carmen pudo ver los zapatos de la persona que acababa de entrar. No eran los zapatos de vestir relucientes de Javier. Eran unas botas de cuero viejas y sucias, con las suelas cubiertas de barro seco. Carmen frunció el ceño. ¿Quién se atrevía a entrar en la habitación VIP del novio con unos zapatos tan sucios? El hombre caminaba por la habitación con nerviosismo. Sus pasos eran pesados, como si cargara con un gran peso o una gran ira. Entonces, se sentó en el borde de la cama, justo encima de la cabeza de Carmen. El colchón se hundió bajo su peso. Carmen se tapó la boca con ambas manos. Podía oler el hedor a tabaco rancio y a sudor desagradable que emanaba de él. Este hombre definitivamente no era un invitado ni un familiar. Unos segundos después, la puerta de la habitación se abrió de nuevo. Esta vez, los pasos que entraron eran más suaves y regulares.
Vio unos zapatos negros relucientes detenerse cerca de la puerta. Carmen los reconoció. Eran los que le había comprado a Javier el mes pasado. Un fugaz sentimiento de alivio recorrió a Carmen, pensando que Javier echaría a aquel intruso sucio. Pero lo que ocurrió a continuación le heló la sangre. El hombre de las botas no fue expulsado. Al contrario, saludó a Javier en un tono muy familiar, pero con un matiz de desprecio. El nombre del hombre era Jargo. Su voz era ronca y grave. Jargo le preguntó a Javier por qué le había hecho esperar tanto, que se moría de hambre. Carmen estaba confundida. ¿Por qué conocía Javier a un tipo con aspecto de matón como ese? Oyó a Javier cerrar la puerta y echar el cerrojo desde dentro. La voz de Javier, a diferencia de su habitual dulzura, sonaba tensa. Javier le dijo a Jargo que bajara la voz, que había mucha gente fuera. Jargo se burló. Luego, pareció rebuscar en el bolsillo de su chaqueta para sacar algo. Por la conversación, Carmen dedujo que Jargo sostenía un teléfono móvil. Jargo dijo que le iba a poner algo para que Javier no olvidara su promesa. Carmen aguzó el oído. Una grabación de voz comenzó a sonar desde el teléfono de Jargo. La calidad del audio era bastante clara. Era la voz de Javier, la voz de su prometido. Pero su tono era extremadamente frío y malvado. En la grabación Javier le decía claramente a Jargo que se asegurara de que los frenos del coche que usarían para su luna de miel fallaran por completo. El Javier de la grabación insistía en que el accidente debía ocurrir lo antes posible, después de que firmaran el registro matrimonial y el matrimonio fuera legalmente válido. Javier dijo que Carmen tenía que morir en ese accidente. Carmen sintió que el mundo se derrumbaba a su alrededor. Perdió toda la fuerza de su cuerpo, como si le estuvieran arrancando los huesos uno por uno. No podía creer lo que estaba oyendo. La voz de Javier en la grabación continuó con palabras aún más crueles. Dijo que necesitaba la herencia del señor Herrera, el padre de Carmen, lo antes posible para pagar una deuda de millones de euros en un casino. Javier se refirió a Carmen como una mujer estúpida que se dejaba engañar fácilmente con unas pocas palabras dulces y una apariencia de devoción. Las lágrimas comenzaron a brotar incontrolablemente de los ojos de Carmen. Sentía una opresión en el pecho que le dificultaba respirar. Quería gritar e insultar a Javier, pero la voz se le quedó atrapada en la garganta. Se dio cuenta de que estaba en un peligro inmenso. Su prometido era un monstruo que estaba planeando su muerte el mismo día de su boda. Jargo apagó la grabación. Un silencio espeluznante llenó la habitación. Carmen se mordió el labio con fuerza para reprimir un sollozo. Oyó a Javier suspirar profundamente sobre ella. Javier no negó el contenido de la grabación. Al contrario, le preguntó a Jargo si lo había preparado todo de forma limpia, según lo planeado. Esa pregunta fue la confirmación inequívoca de que todo lo que había oído era verdad. Javier realmente quería matarla. El hombre que había actuado como un ángel, que siempre le recordaba que rezara, que besaba devotamente las manos de sus padres, era en realidad un asesino a sangre fría, obsesionado con el dinero. Carmen sintió unas náuseas terribles. La ilusión de felicidad que había sentido momentos antes se hizo añicos, convirtiéndose en polvo. Ahora solo quedaba el terror extremo que sentía en ese oscuro y estrecho espacio bajo la cama. En ese lugar angosto y sofocante, Carmen luchaba desesperadamente por controlarse. Las lágrimas seguían cayendo, empapando las mangas de su hermoso vestido de novia. Se tapó la boca con el borde del velo, que aún no estaba bien sujeto, intentando acallar su respiración, que comenzaba a volverse irregular por el pánico. Justo encima de su cabeza, la terrible negociación continuaba. Oyó a Javier acercarse a Jargo y lanzar algo sobre la cama. El sonido del objeto al caer fue pesado, y supuso que serían gruesos sobres llenos de dinero. Javier, con un tono arrogante, dijo que esos eran los 50.000 euros del pago inicial que habían acordado. Javier instó a Jargo a ir al aparcamiento de inmediato y manipular el coche de bodas que usarían esa noche para ir al banquete. Pero Jargo no se movió de inmediato. Se oyó el sonido áspero de papel al abrirse. Parecía que Jargo estaba contando el dinero. La risa ronca de Jargo volvió a llenar la habitación. Jargo dijo que ese dinero ya no era suficiente. Se excusó diciendo que el riesgo del trabajo había aumentado considerablemente, ya que acababa de enterarse de que el señor Herrera, el padre de Carmen, había contratado a un equipo de seguridad adicional para la boda de su hija. Si mato a la única hija de un magnate como el señor Herrera, la policía investigará mucho más a fondo, y eso pone mi vida en peligro, dijo Jargo. Exigió el doble o cancelaría el plan y entregaría la grabación a la policía. Javier pareció enfurecerse mucho. El fuerte golpe que dio en el tocador hizo que Carmen, escondida, se estremeciera de miedo. Javier lanzó una sarta de palabrotas a Jargo,
que Carmen nunca habría imaginado que saldrían de la boca de su educado prometido. Javier dijo que no tenía tanto efectivo en ese momento. Había perdido todo su dinero en el juego, y estaba siendo perseguido por acreedores que amenazaban con romperle las piernas. Javier suplicó con una voz mezcla de frustración e ira. Prometió darle una gran bonificación una vez que Carmen estuviera muerta, y los activos de la familia Herrera estuvieran en sus manos. Javier convenció a Jargo de que, como Carmen era hija única, el seguro de vida y los trámites de la herencia no tardarían mucho. Jargo pareció ablandarse, pero puso una condición adicional que hizo que a Carmen se le helara la sangre. Jargo dijo que haría el trabajo sucio si Javier aceptaba hacerlo a su manera. Jargo quería asegurarse de que el accidente pareciera especialmente horrible. Dijo que destrozaría por completo el sistema de frenos en la autopista para que el coche se estrellara a alta velocidad contra una barrera de hormigón. Jargo dijo, con total naturalidad, que el rostro de Carmen debía quedar desfigurado para que no fuera fácilmente reconocible al recuperar el cuerpo. La razón era que así la policía tendría dificultades con la identificación inicial, lo que le daría tiempo para huir de la ciudad. Al escuchar su propio plan de asesinato discutido con detalles tan crueles, Carmen sintió como si ya hubiera perdido la mitad de su vida. Su cuerpo temblaba incontrolablemente. El sudor frío le corría por las sienes. Javier guardó silencio por un momento. Probablemente estaba sopesando la malvada propuesta. Luego, con una voz fría y sin el menor atisbo de culpa, Javier aceptó las condiciones de Jargo. Dijo que no le importaba el estado del cuerpo de Carmen después. Lo importante era que la mujer muriera, y que él tuviera una coartada perfecta para el momento del incidente. Esas palabras hirieron el corazón de Carmen más que cualquier cuchillo. El hombre con el que, en una hora, iba a caminar del brazo de su padre para casarse, acababa de aceptar un plan para destrozar su cuerpo por dinero. El odio comenzó a crecer lentamente en el corazón de Carmen, reemplazando el miedo que la había dominado hasta ese momento. Se dio cuenta de que no debía morir absurdamente a manos de este ser demoníaco. Su conversación estaba llegando a su fin. Javier le indicó a Jargo que saliera inmediatamente por la puerta de servicio para no ser captado por las cámaras de seguridad del pasillo principal. Javier también se preparó para bajar al vestíbulo a recibir a los invitados. Se oyó el sonido de Javier poniéndose el smoking, pero de repente sonó un pequeño objeto metálico al caer y rodar por el suelo de madera. Era un gemelo que se le había caído de la manga del smoking a Javier. El pequeño objeto brillante rodó rápidamente bajo la cama y se detuvo justo delante de la nariz de Carmen. Los ojos de Carmen se abrieron de par en par al ver el gemelo de oro con su inicial, una J, grabada. Estaba a solo unos centímetros de su cara. Carmen sintió que el corazón se le paraba al ver la mano de Javier descender. Javier se estaba agachando para recoger el gemelo. Su cabeza se acercaba cada vez más al suelo. Carmen podía ver el pelo de Javier, pulcramente peinado. Un poco más, solo unos centímetros más, y sus miradas se cruzarían. Carmen cerró los ojos con fuerza. Si este era el final de su vida, no le quedaba más que resignarse. Contuvo la respiración hasta que le dolió el pecho. El tiempo pareció transcurrir muy lentamente durante esos angustiosos segundos. De repente, el agudo timbre de un teléfono rompió el silencio de la habitación. El móvil de Javier sonaba ruidosamente sobre el tocador. Javier, que estaba a punto de tocar el suelo, se sobresaltó y se levantó rápidamente. Chasqueó la lengua con irritación y se dirigió a la mesa para contestar el teléfono. Carmen abrió los ojos y soltó el aire que había contenido. Estaba viva, al menos por ahora. Oyó a Javier contestar el teléfono en un tono muy suave y educado. Javier se dirigió a la persona que llamaba como suegra. Era la madre de Carmen la que llamaba. Javier mintió con habilidad, diciendo que estaba en su habitación rezando devotamente para que la boda transcurriera sin problemas. Después de colgar, Javier pareció tener prisa. Le dijo a Jargo que salieran juntos de inmediato, ya que su suegra iba a enviar a alguien a buscarlo pronto. Javier abrió la puerta y salió, seguido por el sonido de las pesadas botas de Jargo. La puerta se cerró y se oyó el sonido del cierre automático. De nuevo el silencio reinó en la habitación. Pero ahora, el ambiente era espeluznantemente aterrador. Carmen permaneció inmóvil bajo la cama. Sentía que todas sus articulaciones estaban flojas. Esperó unos minutos para asegurarse de que realmente se habían ido. Con las pocas fuerzas que le quedaban, Carmen se arrastró fuera de su escondite. Su caro vestido de novia estaba ahora arrugado y polvoriento. Su rostro estaba hinchado y el maquillaje ligeramente corrido. Cuando Carmen intentaba levantarse, sus ojos se posaron en un pequeño objeto negro sobre la moqueta, cerca de la pata de la mesa. Era donde Jargo había estado esperando a Javier. Era una pequeña memoria USB,
Probablemente se le había caído del bolsillo viejo y agujereado de los pantalones que llevaba. Las manos de Carmen temblaban al coger el USB. Su intuición le decía que este objeto podría contener algo importante. Sin perder tiempo, Carmen cogió el ordenador portátil de Javier que estaba sobre el escritorio en un rincón de la habitación. Sabía la contraseña del portátil, que Javier le había dicho una vez, afirmando que debía haber transparencia entre amantes. Carmen conectó el USB. Sus dedos abrieron rápidamente la carpeta que contenía. Los ojos de Carmen se abrieron de par en par con horror ante lo que apareció en la pantalla del portátil. La carpeta no solo contenía detalles sobre el plan para asesinarla, sino también otras carpetas con nombres de diferentes mujeres. Había una carpeta llamada Esposa Secreta 1, Accidente de gas. Cuando Carmen abrió las fotos que contenía, tuvo que taparse la boca para no gritar. Eran fotos de las escenas de los accidentes manipulados de las víctimas anteriores de Javier. Javier era un asesino en serie que se casaba con mujeres ricas y luego las asesinaba por su fortuna. Carmen era el siguiente objetivo. Carmen miró fijamente la pantalla del portátil con los ojos vacíos, como si le hubieran arrancado el alma del cuerpo. En la brillante pantalla del portátil, aparecía una serie de horribles fotografías que revelaban la crueldad del hombre con el que se casaría en una hora. Las fotos mostraban un coche calcinado al borde de un acantilado y recortes de periódicos antiguos sobre un accidente de gas en una casa de lujo. Todas las víctimas eran mujeres jóvenes con las que se había casado en secreto. Carmen sintió tantas náuseas que tuvo que contener la respiración para no inclinarse y vomitar allí mismo. Esto era mucho más horrible que una simple estafa por dinero. Javier no solo era un estafador astuto que buscaba la fortuna de su padre, sino un asesino a sangre fría acostumbrado a quitar vidas sin el menor remordimiento. Las carpetas estaban organizadas pulcramente, como una colección de logros de los que su dueño se sentía orgulloso. El tiempo seguía pasando, y Carmen se dio cuenta de que no podía quedarse mucho tiempo en esa habitación. Si Javier volvía por algo que se había dejado, o si el matón de Jargo sospechaba que había perdido el USB y volvía a buscarlo, la vida de Carmen terminaría en ese instante. Con las manos todavía temblando violentamente, Carmen extrajo el pequeño USB negro del puerto del portátil. Apretó el pequeño objeto como si su vida dependiera de ello. Luego, apagó el portátil de Javier y lo devolvió a su posición original para no levantar sospechas. Carmen tampoco olvidó arreglar ligeramente el cubrecama que había desordenado al salir de debajo de la cama. Intentó borrar al máximo cualquier rastro de su presencia en aquella habitación infernal. Carmen caminó tambaleándose hacia la puerta. Sentía las piernas como gelatina, a punto de derretirse en cualquier momento. Antes de salir, se asomó por la rendija de la puerta para asegurarse de que el pasillo estaba realmente tranquilo. Cuando consideró que era seguro, Carmen abrió la puerta con cuidado y salió. El aire frío del pasillo del hotel golpeó su rostro, húmedo por el sudor frío y los restos de lágrimas. Caminó rápidamente, casi corriendo, hacia el ascensor de servicio al final del pasillo, para evitar encontrarse con los invitados, que ya habrían empezado a llegar al vestíbulo principal. Dentro del estrecho ascensor, Carmen se apoyó contra la fría pared de metal, cerró los ojos por un momento e intentó calmar su corazón desbocado. La sonrisa tierna de Javier se había transformado ahora en la sombra de un monstruo aterrador en su mente. El teléfono de Carmen, guardado en un bolsillo oculto de su vestido de novia, vibró largamente. Carmen se sobresaltó y casi se le cae el USB que sostenía. Sacó el teléfono con cuidado. El nombre de Javier apareció en la pantalla con un mensaje corto. El contenido del mensaje era muy dulce. Javier escribía que estaba muy emocionado por esperarla en el altar, que ella era la bendición más hermosa que había llegado a su vida. Leer ese mensaje le provocó a Carmen una profunda repulsión. Esas dulces palabras no eran más que veneno envuelto en miel. Javier estaba interpretando su papel de prometido enamorado a la perfección, pero en su mente seguramente estaba contando la cuenta atrás para la muerte de Carmen. Carmen no respondió. Volvió a guardar el teléfono y el USB, la prueba del crimen, en el bolsillo profundo de su vestido. Las puertas del ascensor se abrieron en la segunda planta, donde se encontraba la suite nupcial. Carmen salió con la mayor entereza posible. Se cruzó con varios empleados del hotel que llevaban bandejas de flores. Le sonrieron amablemente y la felicitaron. Carmen forzó una débil sonrisa en sus pálidos labios. Aunque por dentro gritaba de terror, tenía que parecer normal. No podía parecer alguien que acababa de escapar de la guarida del tigre. Carmen se dijo a sí misma que tenía que ser fuerte, aunque solo fuera por sus padres. Si se debilitaba ahora, el señor y la señora Herrera se convertirían en el próximo objetivo de Javier. Carmen recordó el rostro de su padre, anciano y enfermo.
No podía permitir que Javier se llevara ni un solo céntimo del dinero que su padre había ganado con el sudor de su frente, y mucho menos que hiciera daño a su familia. Al llegar a la puerta de su suite, Carmen se detuvo un momento para respirar hondo. Se arregló la posición del velo, que estaba ligeramente torcido, y se limpió las manchas de rímel negro bajo los ojos con la punta de los dedos. Sabía que debía tener un aspecto terrible, pero pensaba excusarse diciendo que había ido al baño porque estaba mareada por los nervios. Haciendo acopio de toda su confianza, Carmen giró el pomo y entró en la habitación, llena del aroma a jazmín y laca para el pelo. Dentro, su amiga Marta estaba ocupada organizando los regalos de boda, y la maquilladora esperaba impaciente el regreso de Carmen. Ahora era el momento de que Carmen preparara su contraataque. El USB en su bolsillo se sentía tan caliente que parecía quemarle la piel. Le recordaba que la verdadera guerra acababa de empezar. Marta se giró en cuanto oyó abrirse la puerta. Su rostro mostraba alivio, pero en un instante se transformó en preocupación al ver el estado de Carmen. Marta se acercó inmediatamente a Carmen y la sujetó por los hombros. Le preguntó con urgencia por qué tenía el rostro tan pálido como el de un cadáver y por qué la parte inferior de su carísimo vestido de novia estaba manchada de polvo. La maquilladora también se acercó con cara de preocupación, intentando retocar el maquillaje de Carmen. Pero Carmen levantó la mano para detenerla. Con voz baja pero firme, Carmen pidió a la maquilladora y a todo el personal de la habitación que salieran un momento. Se excusó diciendo que necesitaba un momento a solas con su amiga para calmar los nervios antes de la ceremonia. El personal, aunque extrañado, obedeció la petición de la novia y salió de la habitación, cerrando bien la puerta. Una vez a solas, la entereza de Carmen se derrumbó. Las piernas le fallaron y se desplomó en un largo sofá. «¡Marta!», asustada, se sentó a su lado y cogió las manos de Carmen, que estaban frías como el hielo. «¿Qué demonios ha pasado?», preguntó Marta. Con voz temblorosa, Carmen se lo contó todo. Desde el plan de la sorpresa, el haberse escondido bajo la cama, la horrible conversación entre Javier y Jargo, y el descubrimiento del USB con las pruebas del crimen. Marta escuchaba con los ojos desorbitados por la incredulidad. Se tapó la boca varias veces, asombrada. Marta sabía que Javier era un hombre ambicioso, pero nunca imaginó que fuera un asesino psicópata. Carmen rebuscó en su bolsillo y sacó el USB negro. Le pidió a Marta que trajera su portátil, que casualmente estaba en su bolso. Abrieron los archivos juntas para comprobarlo una vez más. Al ver las fotos de las víctimas anteriores de Javier, Marta rompió a llorar. Abrazó a Carmen con fuerza. Agradecía que su amiga se hubiera enterado de todo antes de subir a ese coche de bodas mortal que Javier había planeado. Marta, furiosa, sugirió llamar a la policía inmediatamente y cancelar la boda. Quería salir corriendo y contárselo todo al señor Herrera, para que le diera su merecido a Javier, pero Carmen la sujetó con fuerza del brazo. La mirada de Carmen, hasta entonces perdida, se había vuelto afilada y calculadora. Carmen negó con la cabeza. Dijo que si cancelaban la boda ahora y llamaban a la policía sin una preparación adecuada, el astuto de Javier lo negaría todo. La grabación del teléfono de Jargo aún no estaba en su poder, y podría alegar que el USB era algo que había encontrado o una manipulación de alguien que intentaba incriminarlo. Javier era elocuente y ya se había ganado el corazón de toda la familia. Además, el sicario, Jargo, todavía rondaba por el edificio. Si la ceremonia se cancelaba de repente, Jargo podría hacer daño a sus padres o huir y borrar sus huellas. Carmen dijo que tenía que tenderle una trampa a Javier en público, cuando ya no tuviera escapatoria. Tenía que derribarlo cuando él se sintiera en la cima. Solo así sería más doloroso. Mientras susurraban, elaborando un plan de emergencia, alguien llamó suavemente a la puerta de la suite e inmediatamente la abrió. El corazón de Carmen se detuvo. En el umbral, de pie, estaba Javier, impecable con un smoking blanco ajustado, con un aspecto pulcro y una sonrisa absolutamente encantadora. El hombre parecía resplandecer, irradiando el aura de un novio feliz. Marta escondió inmediatamente el USB detrás de su espalda, y Carmen luchó desesperadamente por controlar su expresión. Javier entró con confianza, sin saber en absoluto que las dos mujeres que tenía delante acababan de hablar de su oscuro secreto. Javier se acercó a Carmen y se arrodilló ante ella. La miró a la cara con una fingida adoración. Javier elogió la belleza de Carmen. Dijo que parecía un ángel del cielo enviado por Dios para él. La mano de Javier se extendió y acarició suavemente la mejilla de Carmen. El contacto de su piel le provocó a Carmen una repulsión espeluznante. Era como si un gusano venenoso le estuviera recorriendo la cara. Carmen tuvo que recurrir a todas sus dotes de actriz para no apartar esa mano sucia. Forzó las comisuras de sus labios hacia arriba en una sonrisa rígida.
Javier le dio entonces un lento beso en la frente, justo por encima del borde del velo. El olor del caro perfume de Javier era intenso. Era el mismo aroma que llevaba antes, cuando planeaba la muerte de Carmen con aquel matón. Mentalmente Carmen gritaba y maldecía, pero por fuera permaneció quieta, aceptando ese falso gesto de cariño. Javier se levantó entonces, diciendo que solo quería ver la cara de su prometida un momento para relajarse. Se excusó diciendo que tenía que ir al salón, ya que el sacerdote había llegado. Antes de irse, Javier miró a Marta y le dedicó una sonrisa cariñosa, como diciéndole que se la encargaba. Marta, con un odio inmenso, solo pudo asentir rígidamente, sin poder decir una palabra. Después de que la puerta se cerrara y los pasos de Javier se alejaran, Carmen cogió inmediatamente una toallita húmeda y se frotó bruscamente la frente donde Javier la había besado, como si intentara limpiar algo sucio. La mirada de Carmen había cambiado por completo. Ya no había miedo en sus ojos, solo la rabia ardiente de una mujer traicionada. Miró a Marta y le dijo que el juego acababa de empezar. Le pidió a Marta que fuera a buscar inmediatamente al jefe de seguridad de su padre y se infiltrara en la sala de control multimedia. Iban a convertir este banquete de bodas en el escenario del juicio de Javier. Después de que Javier se fuera, el ambiente en la suite cambió drásticamente. El espacio, que antes estaba lleno de un aura de terror y desesperación, ahora estaba denso de tensión y una determinación ardiente. Carmen se plantó frente al espejo y se observó con una nueva mirada. Ya no era la mujer frágil que lloraba de miedo escondida bajo una cama. Era una esposa traicionada, una hija cuyos padres estaban amenazados, y una mujer cuya vida había sido vendida a bajo precio por su propio prometido. Carmen respiró hondo, llenando sus pulmones de valor. Sabía que el tiempo que le quedaba era muy corto. Faltaba menos de media hora para que tuviera que caminar hacia el altar. Cada segundo era precioso, y un pequeño error podría arruinarlo todo. Carmen se giró hacia Marta, que todavía sostenía el portátil con manos temblorosas. Se acercó a su amiga y la sujetó firmemente por los hombros, como para infundirle fuerza. Con un tono bajo pero enérgico, Carmen le dio instrucciones muy específicas. Le dijo a Marta que saliera de la habitación de inmediato y buscara al señor Pardo, el jefe del equipo de seguridad de la familia Herrera. Marta debía explicarle la situación de emergencia de forma concisa pero clara, para que, cuando comenzara el alboroto más tarde, el equipo de seguridad estuviera preparado para sellar todas las salidas del edificio. Carmen insistió en que nadie más, especialmente su madre o su padre, debía saberlo. Su reacción de pánico podría hacer que Javier sospechara y cancelara sus planes, o incluso que hiciera algo peligroso. La segunda misión de Marta era mucho más importante y arriesgada. Carmen le entregó de nuevo el USB negro a Marta. Le pidió a su amiga que se infiltrara en la sala de control multimedia, detrás del gran salón de baile. Normalmente allí había un técnico encargado de la presentación de vídeo con la historia de amor de los novios y de la música de fondo. Marta debía encontrar la manera, ya fuera sobornando al técnico o distrayéndolo, de reemplazar el archivo de vídeo romántico que Javier había preparado por los archivos de pruebas criminales que contenía el USB. Marta, que nunca había hecho algo tan audaz, dudó y sintió miedo por un momento. Pero al ver la mirada de Carmen, llena de desesperación y convicción, Marta asintió con determinación. Se secó las lágrimas, se arregló el vestido de dama de honor y prometió hacer todo lo posible para salvar a Carmen. Después de que Marta se fuera con el bolso que contenía el portátil y el USB, Carmen volvió a sentarse en la silla del tocador. Llamó de nuevo a los maquilladores que esperaban fuera. Carmen, con calma, les pidió que le retocaran un poco el maquillaje corrido. La maquilladora, sin tener ni idea de la tormenta que se desataba en el interior de la novia, trabajó rápidamente, elogiando lo tranquila que estaba antes de la boda. Mientras le aplicaban el maquillaje, Carmen trazaba mentalmente el escenario del enfrentamiento que se avecinaba. Imaginaba la disposición de los asientos, la dirección de las miradas de los invitados y la posición en la que estaría Javier. Tenía que asegurarse de que Javier no tuviera oportunidad de escapar o negarlo. Esto no era una simple cancelación de boda, era una ejecución social de un criminal. 15 minutos después, un miembro del personal de la boda llamó a la puerta para informar de que era hora de que la novia se preparara en la zona de espera, cerca de la entrada del salón de baile. Carmen se levantó. Su vestido blanco caía maravillosamente. Salió de la habitación con paso elegante pero decidido. El pasillo del hotel ya había empezado a bullir. Muchos empleados del hotel pasaban de un lado a otro, llevando equipos de catering y decoración adicional. Carmen caminó escoltada por dos de sus primas, que le sujetaban la cola del vestido. Pero los ojos de Carmen no bajaron la guardia, escudriñando cada rostro que pasaba, buscando cualquier signo de amenaza que Javier pudiera haber preparado.
Cuando Carmen dobló una esquina hacia un pasillo algo más apartado que conducía a la parte trasera del salón de baile, sus pasos se detuvieron por un instante. Sus ojos se fijaron en un hombre con un viejo uniforme azul de limpiador que fingía fregar el suelo cerca de una salida de emergencia. El hombre llevaba una gorra calada que le ocultaba parte del rostro, pero su gran corpulencia y las botas sucias que no se había molestado en cambiar hicieron sonar una alarma en la cabeza de Carmen. Era Hargo. El sicario no se había ido lejos. Se había infiltrado, disfrazado de limpiador, para vigilar la situación o para asegurarse de que su plan de sabotear el coche sin testigos se desarrollaba sin problemas. El corazón de Carmen latió con fuerza. Hizo una señal a sus primas para que se detuvieran, con la excusa de que los zapatos le resultaban incómodos y necesitaba ajustárselos. Carmen, diciendo que le daba vergüenza arreglarse los zapatos delante de nadie, pidió a sus primas que la esperaran al final del pasillo. Las inocentes primas obedecieron la petición y retrocedieron unos pasos. Ahora, solo unos metros la separaban de Hargo. Cuando Hargo levantó ligeramente la cabeza, sus miradas se encontraron. En los ojos del matón se reflejaba una clara sorpresa al ver que Carmen lo miraba fijamente, sin miedo, con una mirada extrañamente desafiante. Carmen sabía que este era el momento más loco de su vida, pero no tenía otra opción. En lugar de dejar que el enemigo rondara a sus espaldas, decidió enfrentarse a él ahora mismo. Carmen hizo algo que Hargo no esperaba en absoluto. En lugar de llamar a seguridad o huir gritando, Carmen se acercó a Hargo con calma. Los tacones de sus zapatos de novia resonaron con decisión en el suelo de mármol del pasillo. Hargo parecía desconcertado. Su mano sujetaba torpemente el mango de la fregona. Sus ojos miraban a izquierda y derecha, comprobando si alguien más estaba viendo esta extraña interacción entre una hermosa novia y un rudo limpiador. Cuando Carmen se paró justo delante de él, Hargo esbozó una leve sonrisa, pensando que Carmen era una presa tonta que había venido a él por su propio pie. Pero esa sonrisa desapareció en un instante cuando Carmen agarró la manga del uniforme de Hargo y lo arrastró bruscamente al interior de un pequeño almacén de suministros, cuya puerta estaba entreabierta junto a ellos. Dentro del estrecho almacén, que olía a productos de limpieza, Hargo se zafó del agarre de Carmen. Se preparó para taparle la boca, enfadado. Pensó que esta mujer había descubierto algo y pretendía gritar. Pero Carmen levantó la mano con la palma abierta. Un gesto de detención, lleno de autoridad. Sin perder ni un segundo, Carmen fue directa al grano. Con voz fría, le dijo que sabía que Hargo había recibido 50.000 euros de Javier como pago inicial, con la promesa de otros 50.000 después de que ella muriera. Los ojos de Hargo se abrieron de par en par por la sorpresa cuando Carmen mencionó la cantidad exacta. No esperaba que los detalles de su acuerdo se filtraran tan rápido. Antes de que Hargo pudiera recuperarse del shock, Carmen sacó el smartphone que había escondido en su vestido. Abrió la aplicación de su banco móvil y le mostró la pantalla del teléfono justo delante de la cara de Hargo. Allí se mostraba el saldo de su cuenta personal. Varios millones de euros que había acumulado con sus ahorros y los dividendos de la empresa de su padre. Hargo se quedó boquiabierto al ver la larga fila de ceros. Carmen miró a Hargo directamente a los ojos y le hizo una oferta que sacudiría las convicciones de cualquier villano. Con un tono neutro, como si estuviera regateando el precio de un producto en el mercado, le dijo que le daría $500.000 de euros en efectivo, ahora mismo. La condición era simple. Hargo debía romper su acuerdo con Javier y ponerse de su lado. Hargo tragó saliva con dificultad. $500.000 de euros era mucho más que la miseria que Javier le había prometido, con el alto riesgo de ser perseguido por la policía de por vida. La mente criminal de Hargo funcionaba a toda velocidad. Él era leal al dinero, no a las personas. La oferta de Carmen era mucho más ventajosa y segura, ya que Carmen era la víctima, no la criminal. Hargo, con voz ronca, preguntó qué garantía tenía de que Carmen no le tendería una trampa después de que se completara la transferencia. Carmen sonrió con cinismo. Le dijo que necesitaba a Hargo como su verdugo para ejecutar su venganza dentro del salón de bodas más tarde. Así que no había ninguna razón para tenderle una trampa a alguien que necesitaba en ese momento. Carmen pulsó unos botones en su teléfono. En cuestión de segundos, le mostró la prueba de que 50.000 euros habían sido transferidos con éxito al número de cuenta que le había sacado a la fuerza a Hargo. Le dijo que los 250.000 restantes se transferirían más tarde, justo después de que Hargo completara su misión dentro del salón de baile. Al ver la notificación de depósito en su viejo teléfono, la actitud de Hargo cambió 180 grados. Su mirada, hasta entonces amenazante, se volvió ahora sumisa, como la de un perro guardián que acaba de recibir carne fresca. Preguntó cuál era la misión que tenía que cumplir. Carmen le susurró instrucciones especiales al oído,
Le pidió a Jargo que se preparara cerca del salón, que se mezclara con la multitud y que esperara su señal cuando la situación se volviera caótica más tarde. Su principal tarea era impedir que Javier escapara o hiciera daño a alguien cuando su verdadera identidad fuera revelada. De repente, se oyeron pasos apresurados fuera del almacén. La voz de Javier, en un falso estado de pánico, se oyó llamando a Carmen. Al parecer, Javier buscaba a su prometida, que había desaparecido de la vista de sus primas. Carmen y Jargo se miraron. La tensión en el pequeño espacio alcanzó su punto máximo. Si Javier abría la puerta del almacén ahora y los veía juntos, todo el plan sorpresa de Carmen fracasaría por completo. Jargo le hizo una rápida señal a Carmen para que guardara silencio. El matón cogió su cubo de la fregona y fingió llenarlo de agua en el fregadero del almacén para ocultar a Carmen, que estaba detrás de un armario. La puerta del almacén se abrió un poco. La cabeza de Javier se asomó. La respiración de Carmen se detuvo en su garganta. Se escondió detrás de un estante de metal lleno de montones de toallas, rezando mentalmente para que su vestido blanco no fuera visible. Javier vio a Jargo, que estaba de espaldas, llenando el cubo. Javier no reconoció a Jargo por detrás debido al uniforme y la gorra. De todos modos, a Javier no le interesaba un limpiador. Javier murmuró con irritación dónde estaría Carmen y volvió a cerrar bruscamente la puerta del almacén. Después de que los pasos de Javier se alejaran, Carmen salió de su escondite, exhausta pero aliviada. Miró a Jargo una vez más para confirmar su acuerdo, y luego salió apresuradamente del almacén para reunirse con sus primas, dejando atrás a Jargo, que ahora se había convertido en su arma secreta más letal. El interior del gran salón de baile del hotel era grandioso y solemne. El enorme espacio, dominado por el oro y el blanco, se había transformado en un lugar de celebración de bodas extremadamente lujoso. Miles de jazmines frescos y rosas blancas decoraban cada rincón, desprendiendo una fragancia que calmaba y embriagaba a la vez. Unas enormes lámparas de araña de cristal colgaban del techo, emitiendo una luz cálida que iluminaba los cientos de asientos ocupados por familiares, socios comerciales del señor Herrera e importantes dignatarios. A través de los altavoces resonaban hermosamente versículos sagrados, creando una atmósfera religiosa que inspiraba serenidad en quienes los escuchaban. Pero esa serenidad no se aplicaba a Carmen. Detrás del fino velo que cubría su hermoso rostro, la respiración de Carmen era agitada. Cada paso que daba hacia el altar se sentía extremadamente pesado. Era como si sus pies estuvieran atados por cadenas invisibles. Caminó por la alfombra de terciopelo rojo que atravesaba la sala, asistida por sus dos primas. Al otro extremo, en un estrado decorado con manteles de seda blanca, estaba sentado Javier. Llevaba un impecable smoking blanco y una guirnalda de jazmines alrededor del cuello, con un aspecto absolutamente perfecto. Tenía el rostro devotamente inclinado, y sus labios se movían como si estuviera recitando una oración. Esa imagen derretía los corazones de los invitados de admiración por su piedad. Solo Carmen sabía que, detrás de esa máscara de devoción, se escondía el alma de un demonio que había planeado un cruel asesinato una hora antes. Carmen siguió caminando lentamente, con la mirada fija en Javier. Vio a su padre, el señor Herrera, sentado frente a Javier. El rostro anciano del señor Herrera resplandecía de felicidad. Una sonrisa de orgullo no se apartaba de sus labios. Sentía el alivio de haber encontrado un compañero de vida digno para su única hija. Un hombre que, según él, podría heredar la dirección de la empresa y cuidar bien de Carmen. Junto al señor Herrera, estaba sentada su madre, secándose de vez en cuando las lágrimas de emoción con un pañuelo de seda. Su madre estaba muy guapa con un elegante vestido de alta costura de un tono a juego, pero la fragilidad que se reflejaba en su rostro le partió el corazón a Carmen. Carmen sabía que lo que estaba a punto de hacer destrozaría la felicidad de sus padres en un instante. Convertiría las lágrimas de emoción de su madre en gritos histéricos y la sonrisa orgullosa de su padre en una mirada vacía llena de shock. Pero Carmen se mantuvo firme. Era la única manera de salvarlos a todos de una ruina mayor. Si esta boda se llevaba a cabo, no solo su fortuna, sino también la vida de Carmen, se perdería, y sus padres vivirían en una tristeza eterna. Al llegar al estrado, Carmen fue guiada para sentarse a la izquierda de Javier. Cuando Carmen se sentó, el olor del caro perfume de Javier volvió a asaltar su nariz. Ahora era una fragancia que le provocaba unas náuseas terribles en el estómago. Javier se giró ligeramente hacia Carmen y le dedicó una sonrisa muy dulce y débil. Era una sonrisa de victoria. Javier debía de pensar que su plan se estaba desarrollando sin contratiempos. La consideraba una oveja tonta, lista para ser sacrificada. Debajo de la mesa, Carmen apretó los puños con tanta fuerza que las uñas se le clavaron en las palmas.
El dolor la ayudó a mantenerse alerta y concentrada. El sacerdote de mediana edad, con vestiduras blancas, comenzó la ceremonia con unas devotas palabras de apertura. Comprobó que los documentos matrimoniales estuvieran en orden, y verificó que la dote mencionada en los documentos coincidiera con los objetos físicos colocados sobre la mesa. Un juego de joyas de diamantes y un conjunto de artículos de oración estaban pulcramente dispuestos en una hermosa caja de cristal. Era la dote que Carmen había pedido en su día. Una dote que ahora, a sus ojos, parecía basura sin valor. El procedimiento continuó con el sermón del sacerdote. El sacerdote aconsejó sobre la importancia de la honestidad, la fidelidad y la responsabilidad en la construcción de un hogar. Citó versículos que decían que el esposo debía respetar a su esposa, protegerla del peligro y ser un líder en quien se pudiera confiar. Cada palabra que salía de la boca del sacerdote sonaba como una dolorosa ironía en los oídos de Carmen. Miró de reojo a Javier, que escuchaba el consejo asintiendo devotamente. Parecía un estudiante modelo absorbiendo conocimientos. La actuación de Javier era tan buena que merecía un Goya. Carmen sintió repulsión por la hipocresía tan descarada que se desarrollaba ante sus ojos. ¿Cómo podía alguien escuchar versículos sagrados sobre la protección de su esposa, mientras, en su mente, acababa de contratar a un sicario para hacerle daño? La hipocresía de Javier había alcanzado un nivel en el que su conciencia estaba completamente muerta. Finalmente, llegó el momento culminante. El sacerdote pidió al señor Herrera y a Javier que se dieran la mano, señalando el inicio del procedimiento del juramento matrimonial. El ambiente en el salón se volvió silencioso al instante. Cientos de invitados contuvieron la respiración. Las cámaras de los fotógrafos y videógrafos enfocaron bruscamente el estrado, listos para capturar el momento de la unión sagrada de dos grandes familias. El señor Herrera extendió su mano derecha. Era la mano arrugada de un padre que había trabajado duro toda su vida por su hija. Javier la estrechó con firmeza. Su apretón de manos fue sólido, un símbolo de la transferencia de responsabilidad del padre al esposo. Carmen observó esas manos entrelazadas con una mirada vacía. Vio la mano de Javier, suave pero llena de intenciones malvadas, sujetando la mano sincera de su padre. Estos eran los últimos momentos antes de que el desastre se formalizara religiosa y legalmente. El señor Herrera respiró hondo. Su voz, embargada por la emoción, tembló ligeramente cuando comenzó a pronunciar las palabras del juramento. Javier, yo te entrego a mi hija, Carmen, para que sea tu esposa, aceptando como dote el conjunto de artículos de oración y el juego de joyas de diamantes preparados. La voz del señor Herrera resonó a través de los altavoces. Firme, pero llena de afecto. Todo el salón guardó silencio, esperando la respuesta de Javier. Javier, con un rostro confiado y sin la menor vacilación, respondió en un solo aliento alto y claro. Acepto a Carmen como mi esposa, con la dote que usted ha mencionado. La voz de Javier resonó firme y segura. El sacerdote se giró hacia los testigos sentados a ambos lados. El tío de Carmen y un alto cargo local estaban sentados como testigos. El sacerdote preguntó con tono oficial. ¿Qué opinan los testigos? Declaramos el matrimonio válido. La boca de los testigos se abrió, listos para pronunciar las palabras matrimonio válido que unirían a Carmen para siempre con ese monstruo. En ese preciso instante, el tiempo pareció detenerse para Carmen. Vio los labios de los testigos moverse a cámara lenta. Si esas palabras salían, Javier se convertiría oficialmente en su marido, tendría derechos sobre ella, y el plan de asesinato en la autopista esa noche tendría la justificación legal de ser un accidente conyugal. Carmen no podía permitirlo. No podía tolerar que se pronunciaran esas sagradas palabras. En un movimiento repentino que sorprendió a todos en el estrado, levantó la mano en alto, golpeó la mesa con la palma de la mano con bastante fuerza, produciendo un sonido seco que rompió el silencio. «¡Un momento!», exclamó Carmen con voz temblorosa, conteniendo la rabia. Los testigos que iban a hablar cerraron la boca al instante. Se quedaron boquiabiertos de asombro. El señor Herrera casi saltó de su silla por la sorpresa. Su madre abrió los ojos como platos. El sacerdote miró a Carmen, confundido. Javier, que acababa de saborear la victoria, se giró rápidamente hacia Carmen con una expresión de sorpresa y rabia. No esperaba que Carmen interrumpiera en este momento tan sagrado. El silencio, hasta entonces devoto, se transformó en un silencio tenso y lleno de interrogantes. Las miradas de cientos de invitados se clavaron ahora en la novia, que, sin aliento, se enfrentaba a su destino. En un rincón de la sala, Carmen miró de reojo. Vio a Jargo, con su uniforme de limpiador, apoyado en una columna, asintiendo lentamente hacia ella. Era la señal de que estaba listo para tomar el control de la situación.
El sonido del golpe de Carmen en la mesa todavía resonaba en el amplio salón de baile. El silencio que siguió se sintió tan pesado y opresivo. Los invitados comenzaron a murmurar. Se oía un murmullo confuso, como un enjambre de abejas en una colmena alborotada. Se preguntaban qué había pasado, si la novia estaba enferma o si había algún problema protocolario que se había pasado por alto. En el estrado, el rostro de Javier, hasta entonces radiante, comenzó a enrojecer de ira y vergüenza. Acercó su rostro a Carmen. Con una voz afilada y llena de amenaza, susurró entre dientes. ¿Qué demonios estás haciendo, Carmen? Siéntate. No avergüences a nuestras familias. Todo el mundo nos está mirando. La mano de Javier intentó agarrar el brazo de Carmen para obligarla a sentarse de nuevo. Su agarre fue brusco y doloroso, muy diferente al toque suave que había mostrado minutos antes. Carmen apartó la mano de Javier bruscamente. Un gesto de rechazo que todos vieron claramente. Ya no le importaban las apariencias. Se puso de pie, se arregló el velo y cogió el micrófono que estaba sobre la mesa, frente al sacerdote. Le temblaban las manos, no de miedo, sino por la adrenalina que le corría por las venas. Miró a su padre, el señor Herrera, que estaba paralizado con el rostro pálido. Padre, madre, perdónenme. Su voz era baja, pero a través del sistema de sonido de última generación del edificio, se escuchó claramente en todos los rincones del salón. No puedo continuar con esta boda. Este matrimonio es nulo, tanto legal como religiosamente, porque hay un impedimento. El señor Herrera finalmente habló. Su voz sonaba rota y confusa. Carmen, ¿qué estás diciendo, hija? Cálmate. ¿Cuál es el problema? La dote está completa. Su madre a su lado ya había empezado a llorar histéricamente, llevándose una mano al pecho. Pensaba que su hija estaba poseída o que sufría un estrés extremo por la boda. Javier aprovechó este momento de confusión para intentar darle la vuelta a la situación. Se levantó e intentó arrebatarle el micrófono a Carmen, poniendo una expresión de preocupación, como si estuviera calmando a una esposa histérica. Distinguidos invitados, les pido disculpas, dijo Javier con voz alta, fingiendo tristeza. Parece que mi prometida está sufriendo un ataque de pánico. Está muy cansada. Por favor, que el personal se lleve a la señora Carmen atrás para que descanse. Varias empleadas comenzaron a acercarse, pero Carmen retrocedió un paso y fulminó a Javier con una mirada que podría congelar el infierno. No estoy teniendo un ataque de pánico, Javier. Y no estoy loca, cortó Carmen bruscamente. Dije que este matrimonio es nulo, porque a mi prometido se le olvidó traer algo muy importante como parte de la dote. Se le olvidó traer la honestidad. Carmen miró directamente al objetivo de la cámara que proyectaba su rostro en las grandes pantallas a ambos lados del escenario. ¿Quieren saber todos ustedes qué clase de persona es realmente este hombre que está a mi lado? ¿Creen que es un ángel? Pues vean su verdadero rostro. Carmen levantó la mano y dio una señal hacia la sala de control en la parte trasera del salón. Allí Marta, que se había encerrado por dentro, pulsó el botón de reproducción del portátil conectado al proyector. Las grandes pantallas, que mostraban un fondo romántico de flores con las iniciales de los novios, de repente se pusieron negras. Se oyó un breve zumbido de retroalimentación de audio que hizo que los invitados se taparan los oídos. Y entonces, la voz grabada sonó, clara, fuerte e implacable. No te preocupes, Hargo. En cuanto firmemos el acta matrimonial y el seguro esté activo, ocurrirá el accidente de tráfico. Carmen no sobrevivirá. Los frenos fallarán en la autopista. Asegúrate de que muera en el acto. La voz de Javier resonó en todo el salón de baile. Nadie podía dejar de reconocer su característico tono grave. Los invitados soltaron un jadeo colectivo. Se produjo un estado de shock masivo, pero la grabación aún no había terminado. Necesito la herencia del señor Herrera pronto. Todos los activos de la empresa de su padre serán míos. Carmen es solo un peldaño. Esa estúpida se cree todo lo que le digo. Cada palabra que Javier pronunciaba en la grabación desnudaba toda la hipocresía que había construido. En el escenario, el rostro de Javier cambió drásticamente. La sangre desapareció por completo de su cara, dejándola pálida como la de un cadáver. Sus ojos se movían nerviosamente de un lado a otro, buscando el origen del sonido, buscando una vía de escape. «Es mentira. Es un montaje. Hoy en día se pueden imitar las voces», gritó Javier en pánico, intentando negarlo ante el señor Herrera, que ahora lo miraba con incredulidad. Javier intentó coger la mano del señor Herrera. «Suegro, créame. Esto es una trampa. Alguien nos tiene envidia». Pero el señor Herrera retiró la mano. La repugnancia comenzó a aparecer en sus ojos. Mientras Javier estaba ocupado negando la voz,
La imagen de la pantalla de atrás cambió. Ya no era una pantalla negra, sino una presentación de diapositivas con las fotos del USB de Javier. Apareció la primera foto, una foto de la identificación de una mujer llamada Maya, seguida de una foto de la boda secreta de Javier con esa mujer. La siguiente diapositiva era una foto del coche de Maya destrozado al pie de un acantilado, junto con un recorte de periódico titulado «Esposa de joven empresario muere en misterioso accidente de tráfico». La diapositiva volvió a cambiar. Esta vez, la foto de otra mujer llamada Siska, seguida de una foto de un informe policial sobre un incendio en su casa por una fuga de gas. El patrón era claro, las víctimas eran reales, y el culpable era siempre el mismo, Javier, sonriendo en las fotos de la boda y desapareciendo después de sus muertes. Carmen, con un dedo tembloroso por la emoción, señaló la gran pantalla. ¿Las fotos de los cadáveres de tus exesposas también son un montaje, Javier? ¿Los informes policiales y los certificados de defunción también son un montaje?, gritó Carmen. Su voz atravesó el murmullo de los invitados, que comenzaban a entrar en pánico. Las mataste por el dinero del seguro. Y esta noche planeabas matarme a mí también en la autopista. Incluso contrataste a alguien para que saboteara los frenos de nuestro coche de bodas. Su madre soltó un grito agudo. El grito de una madre que se daba cuenta de que su hija casi había sido asesinada. Se desplomó inmediatamente en su silla. Desmayada. El señor Herrera, con las fuerzas que le quedaban, se levantó y le dio una bofetada a Javier con todas sus fuerzas. El sonido del golpe se escuchó claramente a través del micrófono, que seguía encendido. Gritó el señor Herrera con voz ronca, conteniendo las lágrimas. Los invitados empezaron a alborotarse. Varios parientes varones de Carmen, con rostros enfurecidos, comenzaron a subir al escenario con la intención de golpear a Javier. Acorralado, Javier perdió la cabeza. Su máscara de príncipe encantador se hizo añicos por completo, revelando su verdadera naturaleza, un rostro cruel y cobarde. Vio a la gente enfurecida acercarse. Sabía que no podía negar unas pruebas visuales tan explícitas. No había salida diplomática. Su instinto de supervivencia se apoderó de él. En un movimiento rápido e imprudente, Javier agarró el largo cuchillo del pastel de bodas que estaba en una mesa auxiliar no muy lejos del estrado. Agarró al señor Herrera, que se tambaleaba cerca, y le puso el afilado cuchillo en el cuello. «¡Atrás! ¡Todos atrás o este viejo muere!», gritó Javier con los ojos desorbitados. Su voz sonaba aguda y quebrada por el pánico. Los invitados gritaron de terror al presenciar la horrible escena. La hermosa recepción de bodas se había convertido en un espantoso escenario de secuestro. Carmen se quedó paralizada. No había previsto que Javier fuera tan temerario como para tomar a su padre como rehén. «Suelta a mi padre, Javier. Tu problema es conmigo», gritó Carmen desesperadamente. «Sálate». «Todo esto es por tu culpa», espetó Javier, apretando el agarre en el cuello del señor Herrera. «Preparen un coche, déjenme salir de aquí, y este viejo vivirá. Si se acerca la policía, le corto el cuello». Javier comenzó a arrastrar lentamente al señor Herrera hacia atrás, alejándose de la multitud que lo rodeaba. Carmen sintió que el mundo le daba vueltas. Su plan para humillar a Javier había tenido éxito. Pero ahora, la vida de su padre estaba en juego. Miró a su alrededor en pánico, buscando la única esperanza que tenía. Sus ojos se encontraron con la figura de Jargo, que se movía sigilosamente junto a una columna. Acercándose a su posición desde el punto ciego de Javier, Jargo se había quitado la gorra de limpiador. Su rostro rudo estaba tenso y concentrado. Carmen contuvo la respiración, rezando en su interior para que $500,000 de euros fuera suficiente para que Jargo se moviera rápidamente y salvara a su padre. La tensión dentro del gran salón de baile del hotel había alcanzado un punto de ebullición sofocante. El aire, que antes era fresco por el aire acondicionado, ahora se sentía caliente y pesado por las respiraciones contenidas de cientos de personas aterrorizadas. La recepción de la boda, que debía ser una gran celebración del amor, se había transformado ahora en el escenario de un espantoso secuestro. En el estrado, Javier estaba de pie, con la espalda empapada en un sudor de pánico. Sus ojos brillaban salvajemente, como los de una bestia acorralada al borde de un precipicio. Su mano derecha agarraba con fuerza el largo y afilado cuchillo del pastel. La hoja plateada ya rozaba peligrosamente la piel arrugada del cuello del señor Herrera. El padre de Carmen parecía extremadamente frágil. Su rostro estaba pálido, sin sangre. Sus piernas temblaban violentamente, sosteniendo su propio peso, a punto de desplomarse. No se atrevía a moverse lo más mínimo. Un solo movimiento en falso podría hacer que la hoja le cortara el cuello. A su alrededor, las invitadas gritaban contenidamente, abrazando a sus hijos. Mientras tanto, los hombres permanecían rígidos,
con los puños apretados. Querían ayudar, pero temían que una acción precipitada pudiera hacer daño al señor Herrera. Carmen estaba paralizada a pocos metros de ellos. Su mirada estaba fija en el rostro aterrorizado de su padre. El corazón de Carmen latía con tanta fuerza que le dolía el pecho. Sentía una culpa inmensa por el hecho de que su plan para desenmascarar a Javier hubiera puesto a su padre en un peligro tan mortal. Pero Carmen sabía que no podía permitirse ser histérica. Si entraba en pánico, Javier se envalentonaría aún más, y la situación se deterioraría sin control. Carmen respiró hondo, intentando reunir los restos de su cordura en medio del caos. Sus ojos se desviaron hacia la gran columna a la izquierda del escenario. Allí Jargo se movía en silencio y lentamente. El sicario, ahora con un nuevo amo, se movía lentamente como una sombra. Aprovechó la atención dividida de Javier, que estaba ocupado vigilando a la multitud y gritándole a Carmen. Jargo se había quitado la gorra de limpiador y la había tirado al suelo. Su rostro endurecido observaba la espalda de Javier con la mirada calculadora de un depredador a punto de abalanzarse sobre su presa. Javier volvió a gritar. Su voz sonó alta y estridente, rompiendo el silencio espeluznante. Exigió que todos retrocedieran 10 metros y que le prepararan un coche con las llaves puestas en el vestíbulo del hotel en 5 minutos. Amenazó con que, si no se cumplían sus exigencias, no dudaría en hacer daño al señor Herrera. Javier realmente había perdido la cabeza. La máscara de hombre devoto y educado que había llevado durante tanto tiempo se había hecho añicos. Solo quedaba el verdadero rostro de un sociópata egoísta y cobarde. No le importaba la vida de los demás. Solo le importaba su propia seguridad. Carmen intentó ganar tiempo. Levantó lentamente ambas manos, mostrando las palmas vacías en señal de rendición, y con una voz lo más calmada posible, aunque su corazón latía con violencia, dijo que cumplirían las exigencias de Javier si no le hacía daño a su padre. Gritó al personal que prepararan un coche. Una orden falsa para desviar la atención de Javier, aunque fuera por un momento. Cuando Javier giró ligeramente la cabeza hacia la salida para comprobar si realmente estaban preparando el coche, esa fue la pequeña oportunidad que Jargo estaba esperando. Con una velocidad sorprendente para su gran corpulencia, Jargo saltó al lado del escenario. La gruesa moqueta amortiguó el sonido de sus pasos, y Javier, en su pánico, no percibió su acercamiento. En una fracción de segundo, Jargo estaba justo detrás de Javier. Sin mediar palabra ni advertencia, Jargo lanzó un ataque de una brutalidad eficiente. Su fuerte mano agarró la muñeca derecha de Javier, la que sostenía el cuchillo, y la torció con fuerza en la dirección opuesta a la articulación. Un espantoso crujido de hueso rompiéndose fue seguido por un grito de dolor desgarrador de Javier. El cuchillo del pastel se soltó del agarre de Javier y cayó al suelo de mármol con un estrépito metálico. Antes de que Javier pudiera darse cuenta de lo que había pasado, Jargo le dio una patada fuerte detrás de la rodilla. Las piernas de Javier se doblaron a la fuerza y cayó de rodillas con violencia. Jargo no se detuvo ahí. Haciendo honor al alto precio que Carmen le había prometido, hizo el trabajo a la perfección. Jargo derribó el cuerpo de Javier al suelo del escenario y le retorció ambos brazos a la espalda con una letal técnica de inmovilización callejera. Javier se retorcía como un gusano en una plancha caliente. Su rostro estaba presionado contra el suelo frío. De su boca salían maldiciones sucias. Liberado del secuestro, el señor Herrera se tambaleó y se desplomó inmediatamente. Se agarró el cuello, que estaba ligeramente arañado pero ileso, y jadeó en busca de aire. Los familiares corrieron inmediatamente al escenario para ayudar al señor Herrera y alejarlo del peligro. El ambiente en el salón de baile se convirtió en un tremendo alboroto. Los invitados vitorearon de alivio al ver al villano sometido. Al mismo tiempo, las puertas principales del salón de baile se abrieron de golpe. Policías uniformados con chalecos antibalas entraron corriendo con las armas en alto. Marta y el señor Pardo corrían detrás de ellos, señalando el escenario. Resultó que Marta había contactado con la policía desde que Carmen le dio la señal en la suite, y habían estado esperando el momento oportuno para entrar sin poner en peligro al rehén. Los policías tomaron inmediatamente el relevo de Jargo. Le pusieron las esposas a Javier bruscamente, y le leyeron sus derechos en voz alta. Javier, ahora impotente, solo podía gemir. Una mezcla de dolor por su muñeca rota y la humillación de su orgullo pisoteado. Cuando la policía se llevaba a Javier, tuvieron que pasar por donde estaba Carmen. Carmen no se había movido ni un centímetro. Permanecía erguida como una estatua de la justicia, mirando a Javier con una mirada fría y vacía. Ya no había amor ni compasión. Al ver a Carmen, Javier, con el rostro patético, cubierto de lágrimas y mocos, intentó jugar su última carta. Javier suplicó clemencia. Gritó el nombre de Carmen,
diciendo que había hecho todo esto porque estaba ahogado por las deudas y que en realidad la amaba mucho. Javier juró que la intención de matarla era solo una fanfarronada, que nunca habría tenido el corazón para hacer daño a la mujer que amaba. De su boca seguían saliendo palabras manipuladoras, esperando que la Carmen inocente del pasado se ablandara. Carmen miró a Javier, arrodillado mientras la policía se lo llevaba. Con un gesto elegante y sereno, se arregló el velo, que se había descolocado un poco. Luego, con una voz fría pero afilada que parecía calar hasta los huesos, respondió a su súplica. Le dijo que el amor del que hablaba Javier ya había muerto bajo la cama de la habitación del hotel. En el preciso momento en que Javier vendió la vida de Carmen a un matón por 50.000 euros, Carmen acercó ligeramente su rostro al de Javier y le susurró unas palabras de despedida que él rumiaría en la cárcel el resto de su vida. Le dijo que no tenía que preocuparse por sus deudas de juego, porque en la cárcel no necesitaría dinero. Lo único que necesitaría serían oraciones de perdón, que probablemente nunca escucharía. La policía continuó arrastrando a Javier entre las burlas y los vítores de los invitados. Mientras tanto, otros policías también detuvieron a Jargo, pero el trato hacia Jargo fue ligeramente diferente. Jargo no se resistió. Se entregó cooperativamente, siguiendo las instrucciones de Carmen. Al pasar junto a Carmen, Jargo y ella intercambiaron una breve mirada. Carmen asintió lentamente, en señal de agradecimiento y confirmación de que el resto del pago se transferiría inmediatamente a la cuenta de la familia de Jargo, como habían prometido. Jargo sonrió levemente, la sonrisa de respeto de un criminal hacia una mujer que tenía más agallas que cualquier jefe de la mafia que hubiera conocido. Carmen cumplió su promesa, y Jargo cumplió su misión. Fue el trato de negocios más extraño, pero más exitoso, que jamás haya ocurrido en una recepción de bodas. Después de que se llevaran a los dos hombres, Carmen se giró hacia los invitados, todavía en estado de shock. Vio a su madre, que se había despertado del desmayo, en brazos de su padre. Carmen se acercó a sus padres, se arrodilló a sus pies y abrazó con fuerza las rodillas de su padre. Las lágrimas que había contenido finalmente brotaron, no lágrimas de terror, sino de un inmenso alivio. El señor Herrera, con manos temblorosas, le acarició la cabeza, susurrando repetidamente que lo sentía, que casi la había casado con un demonio. Carmen negó con la cabeza enérgicamente, diciendo que nadie tenía la culpa, excepto Javier. Aquel día, la recepción de la boda, que debía estar llena de felicidad, terminó en tragedia. Pero detrás de esa tragedia, había un profundo agradecimiento de que todos hubieran sobrevivido a un terrible plan de asesinato. Carmen se dio cuenta de que hoy había perdido su condición de novia, pero había recuperado su propia vida, que casi le habían arrebatado. Había pasado un mes desde el impactante suceso conocido por el público como la tragedia de la boda sangrienta. La noticia de la detención de Javier y la revelación de la trama de asesinatos por reclamaciones de seguros que había orquestado ocuparon los titulares de los periódicos y las cadenas de televisión nacionales durante semanas. El rostro de Javier, antes conocido como un joven empresario devoto, ahora aparecía por todas partes como un cruel sospechoso de asesinato en serie. A medida que avanzaba la profunda investigación policial, seguían saliendo a la luz nuevos hechos. Las víctimas no eran solo las dos mujeres que Carmen había encontrado en el USB, sino 4 más que habían sufrido un destino similar en otras ciudades. El público condenó enérgicamente a Javier, y la reputación de su familia quedó irreparablemente destrozada. Los padres de Javier, que no sabían nada de los crímenes de su hijo, tuvieron que mudarse a una zona rural remota para evitar las burlas de sus vecinos, cargando con la vergüenza de por vida. En la última planta del rascacielos del Grupo Herrera, el ambiente esa mañana era diferente. La oficina del director ejecutivo, normalmente ocupada por el señor Herrera, tenía ahora un nuevo ocupante. La placa de identificación en el enorme escritorio de caoba había cambiado. Decía, Carmen Herrera, directora ejecutiva. Carmen estaba sentada en la gran silla de su padre, contemplando el paisaje urbano de Madrid a través de la pared de cristal. Su aspecto había cambiado. Ya no llevaba vestidos de tonos pastel, suaves y femeninos. Ahora llevaba una chaqueta de negocios de color gris oscuro de líneas firmes, combinada con un pañuelo de seda de color burdeos, que le daba un aire de autoridad y fuerza. Su hermoso rostro irradiaba un aura de determinación que hacía difícil que cualquiera le sostuviera la mirada por mucho tiempo. El trauma del mes pasado no la había quebrado. Al contrario, la había templado, haciéndola fuerte como el acero. El señor Herrera había decidido jubilarse anticipadamente para recuperarse de su salud cardíaca, que se había deteriorado tras el incidente del secuestro. Él y su esposa pasaban ahora su tiempo en su finca de la sierra,
calmando sus nervios e intentando olvidar la pesadilla que casi les había costado la vida. Le habían confiado la dirección de la empresa por completo a Carmen. Al principio, muchos accionistas dudaban de la capacidad de Carmen, a quien consideraban todavía joven e inexperta, pero Carmen demostró su valía de una manera elegante. Aprovechó el hecho de que su caso se había vuelto viral para construir una imagen corporativa transparente y honesta. Las acciones del grupo Herrera se dispararon. El público empatizaba y admiraba el valor de Carmen al enfrentarse a un criminal el día de su boda. Carmen ya no era la heredera ingenua que iba a heredar el trono, sino que se la conocía como la Dama de Hierro, a la que no se podía subestimar. Esa tarde, Carmen tenía una cita importante que resolver para cerrar por completo el capítulo de su pasado. Salió de su oficina y le pidió a su chofer personal que la llevara al centro de detención, no para ver a Javier. Para Carmen, Javier ya era un hombre muerto. Iba a ver a Jargo. Siguiendo el procedimiento, Carmen entró en la sala de visitas, separada por un grueso cristal. Al otro lado, estaba sentado Jargo, con un mono de preso naranja. Su pelo, antes largo, estaba ahora pulcramente cortado, y su rostro rudo parecía más limpio y sereno. Jargo sonrió ampliamente al ver llegar a Carmen. Aunque estaba en la cárcel, Jargo recibía una celda bastante decente y protección especial, gracias a su condición de colaborador que había ayudado a desmantelar la red de estafas de Javier. Carmen cogió el interfono y saludó a Jargo con un tono educado pero amistoso. Le informó de que el saldo restante de 250.000 euros se había transferido a la cuenta de la esposa de Jargo la tarde anterior y que también había cubierto los gastos de escolarización de los hijos de Jargo durante los próximos 5 años. Era una bonificación adicional que Carmen ofrecía en agradecimiento por cómo Jargo había protegido de verdad la seguridad de su padre durante la amenaza con el cuchillo. A Jargo se le enrojecieron los ojos e inclinó la cabeza profundamente. El matón, que había vivido una vida dura en la calle, no esperaba recibir un trato tan humano de la persona a la que casi había matado. Agradeció con voz ronca y prometió cumplir su condena y vivir una vida arrepentida al salir. Carmen asintió lentamente. Creía que todo el mundo merecía una segunda oportunidad, excepto personas como Javier, cuyo corazón se había endurecido como una piedra. Antes de irse, Carmen se encontró con el abogado de Javier en el pasillo del centro de detención. El abogado parecía frustrado y agotado. Le dijo a Carmen que Javier sufría una grave depresión en su celda. Javier no dejaba de gritar el nombre de Carmen por las noches. Ahora que su caso de asesinar a su esposa era considerado despreciable incluso entre otros criminales, se había convertido en objeto de acoso. El abogado le pidió a Carmen que aliviara la demanda o que, al menos por humanidad, visitara a Javier una vez. Carmen escuchó la petición sin expresión. Se arregló la chaqueta, miró al abogado directamente a los ojos y le dio una respuesta firme y concisa. Dijo que la humanidad de Javier desapareció en el momento en que planeó la muerte de Carmen por unas deudas de juego. Carmen dijo que no retiraría ni una sola de las demandas legales y que se aseguraría de que Javier se pudriera en la cárcel el resto de su vida. Carmen salió por las altas y sólidas puertas de la prisión. El sol de la tarde le daba en la cara, cálido y reconfortante. Respiró hondo el aire libre, sintiendo el oxígeno llenar sus pulmones sin ninguna opresión. Hacía un mes. Era una mujer que temblaba de miedo bajo una cama, lamentando su desafortunado destino. Hoy, caminaba con la cabeza bien alta, una mujer libre que tenía el control total de su vida. Ya no había miedo ni vacilación. Esa amarga experiencia se había convertido en la mejor maestra, enseñándole que a veces hay que tener el valor de romper el propio corazón para salvar la propia vida y la propia dignidad. Carmen subió al coche de lujo que la esperaba. Marta, que ahora era su asistente personal, la esperaba dentro con una sonrisa radiante y una taza del café favorito de Carmen. Las dos rieron levemente mientras discutían la agenda de la reunión de mañana. Como si la tragedia de aquella boda fuera una pesadilla del pasado, ocurrida hace mucho tiempo. El coche se abrió paso entre el tráfico de Madrid, llevando a Carmen hacia un futuro brillante. La sombra del edificio de la prisión, reflejada en el espejo retrovisor, se hizo cada vez más pequeña hasta que finalmente desapareció. Al igual que el recuerdo de Javier se desvanecía lentamente de la mente de Carmen, dejando en su lugar una nueva fuerza inquebrantable. Carmen sonrió a su reflejo en la ventanilla del coche. Se susurró a sí misma en voz baja: «Gracias, Carmen del pasado, por tener el valor de esconderte para encontrar la verdad». Y con eso, la historia de las mentiras ocultas tras el velo de una novia terminó, y comenzó la historia del resurgimiento de una mujer que no sería derrotada.